Hola a todos. Una vez que hemos terminado el tema 9, que era el de funciones, el primer tema de funciones, vamos a seguir con el tema 10, que se llama modelos de funciones. En ese tema 9 lo que hemos visto son características generales de las funciones. Entonces hemos hablado del dominio, de imagen o recorrido, de puntos de corte, crecimiento de crecimiento, todo eso de una forma general. En este tema 10 lo que vamos a hacer es estudiar cada tipo de funciones, digamos las más características que hay. Las más conocidas y las que más vamos a trabajar. Vamos a empezar hoy con las funciones que llamamos polinómicas. Como su nombre indica, pues son funciones cuya expresión pues es, como este ejemplo que hay aquí, un polinomio. ¿Vale? Recordamos que un polinomio es un ejemplo como este, que tiene la x, que es la variable que estamos utilizando, elevada a cualquier número. La x que esté elevada a mayor número, eso es lo que llamamos el grado. En este caso el grado era el 3. ¿Vale? Esos eran los polinomios. Y no van a aparecer ni fracciones algebraicas, ni raíces cuadradas, ni nada de eso, ¿vale? Que esos son los otros tipos, ni logaritmos. En este caso solamente polinomios como este que vemos aquí. Entonces ya os dije en el tema anterior que el dominio de estas funciones siempre era los reales. Todos los números reales, desde menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque como son polinomios, no voy a tener ningún valor que me dé problemas. No va a haber ningún valor problemático para calcular esa función. Entonces, por eso puedo utilizar siempre todos los valores. Entonces, aquí veis que hay tres tipos, que es según el grado, que son las que vamos a ver hoy, de grado 0, de grado 1, que dentro de grado 1 hay función lineal y función afín, y ya luego están las de segundo grado. Las de más de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, pues ya como son un poco más diferentes y más complejas, este año no las vamos a ver. Simplemente vamos a ver grado 0, grado 1 y grado 2. Entonces, como veis aquí os he puesto un ejemplo sencillo de cada una. Funciones polinómicas de grado 0. ¿Qué quiere decir que un polinomio es de grado 0? Pues que no hay x, ¿no? Que la x está elevada a 0, por lo tanto, no aparece. Como aquí tenéis el ejemplo de esta función, f de x igual a 3. Pues todas las funciones que sean de ese tipo van a ser, ¿qué? Lo que aparece ahí. Esa es su gráfica. Pues van a ser rectas. Y rectas paralelas al eje x. Luego más adelante lo veremos en profundidad. Cuando sí que aparece primer grado, ¿qué quiere decir? Pues que hay una x que está elevada a 1, ¿no? Que no está elevada a 2 ni a 0, que está elevada a 1. Puede aparecer, si aparece solamente esa x y no aparece con ningún término independiente, ¿qué tipo es? La función lineal, que es la que aparece aquí, un ejemplo, que sería f de x igual a 2x. ¿Qué gráficas tenemos ahí? Pues son rectas que pasan por el origen de coordenadas. Luego más tarde igualmente lo veremos en profundidad. La función afín, ¿cuál es la diferencia con la lineal? Que en este caso sí que hay término independiente, es decir, además de una x elevado a 1, vamos a tener un término sin variable, por lo tanto ya no va a pasar esas rectas por el origen de coordenadas, sino que van a estar pues, desplazadas hacia arriba o hacia abajo. Por último tenemos las de segundo grado. Pues como ya sabéis, de segundo grado quiere decir que va a haber una x elevada a 2. ¿Qué gráfica tienen? Pues ya dejan de ser rectas y pasan a ser parábolas. Que como recordáis, pues la parábola es esa representación que tiene dos ramas que son simétricas. Vale, pues entramos en profundidad a cada tipo. Las funciones polinómicas de grado 0 es lo que llamamos función constante. Como venimos también del tema de rectas, pues ya estamos familiarizados con ello. Son de la forma como aparece aquí, f de x es igual a k. Es decir, f de x es igual a cualquier número, ¿vale? Sin ninguna x. Entonces, ¿su gráfica qué va a ser siempre? Pues va a ser una recta, porque valga lo que valga la x, la f de x siempre va a valer lo mismo. Entonces, os represento rápidamente esos ejemplos. El primero sería f de x es igual a 4, pues me iría al valor 1, 2, 3 y 4. Y yo sé que todos los puntos van a estar en y igual a 4. Entonces sería esa recta, esa función, f de x igual a 4. ¿Dónde estaría la f de x igual a menos 1? Pues me tendría que ir al punto menos 1 que está ahí. Igualmente sería una recta pues paralela. Uy, que se me ha ido un poco para abajo. Paralela al eje x.
Igualmente, pues con la roja, si en lugar de ser menos 1 es menos 3, pues me voy al punto menos 3, que sería este de aquí, y sería esa recta igualmente paralela al eje X. Entonces, todas esas funciones que sean simplemente un número van a ser de ese tipo. Muy fácil, estas son las más sencillas. Nos vamos a las de primer grado. ¿Qué pasa con las de primer grado? Que ya aparece, como hemos dicho antes, una X. Entonces, ¿qué forma tiene? Pues sigue siendo una recta. Lo que pasa es que como aparece una X, lo que va con la X es lo que llamamos la pendiente. Esto ya lo vimos, que la representamos con una M. Entonces son de la forma f de x es igual a mx. Entonces, el número que multiplica a la x es lo que llamamos la pendiente. Acordaros que ya os dije lo que era la pendiente. La pendiente es cuánto varía la y, cuánto varía de altura la gráfica por cada valor que avanzo de x. Entonces, vamos a representar, lógicamente podemos representarlo, como os dije también, haciendo una tabla de valores. Pero yo, como ya me sé las características que tienen, vamos a hacerlo muy rápido. La otra característica que tienen las lineales son que pasan por el origen de coordenadas. Entonces, esta, por ejemplo, que es f de x, pues va a pasar por el origen de coordenadas, eso lo tengo claro. ¿Y cómo la represento? Pues si la pendiente, en este caso, que es lo que multiplica la x, es 1, ¿qué va a pasar? Pues que para cada valor que me mueva a la derecha de x, me muevo 1 hacia arriba de y. Aquí va a pasar lo mismo, por cada valor que mueva hacia la derecha de x, me muevo 1 de y. Entonces yo ya sé que la recta va a ser, pues esa de ahí. Esa es la representación de la función f de x igual a x. Vamos a hacer el otro ejemplo. ¿Qué pasa si la pendiente en este caso es menos 2? Pues que va a seguir pasando por el eje de coordenadas. Eso recordad lo que va a pasar siempre. Pero ahora en lugar de 1 hacia arriba, cada vez que me mueva hacia la derecha, la función va a ir hacia abajo 2 unidades. Entonces, si me vuelvo a mover otro valor hacia la derecha, pues me vuelvo a mover 2 para abajo. ¿Vale? Entonces ya con esos 3 puntos la podría representar. Sería la recta esa de ahí. ¿Vale? Si no soy capaz de hacerlo así, pues simplemente hacemos una tabla de valores y veis que os va a salir lo mismo. La función afín, ¿cuál es su diferencia? Pues como hemos dicho antes, ya es de la forma f de x igual a mx más n. Como vimos en el tema de rectas, la m era la pendiente y la n os dije que era la ordenada en el origen. ¿Eso qué quería decir? Pues era la coordenada y del punto de corte con el eje y. Entonces, esa n lo que me dice es a qué altura de la gráfica corta esa recta al eje y. Entonces, con esas dos cosas, sabiendo la ordenada en el origen y sabiendo la pendiente, pues también se puede representar muy rápido. Lo vamos a hacer aquí. ¿Qué me tengo que fijar primero? Pues en esa ordenada en el origen. En este caso es menos 1. Pues me voy al menos 1 y yo sé que mi recta va a cortar ahí. Ahora, como la pendiente es 1, porque lo que está multiplicando a la x es 1, pues para cada paso que dé hacia la derecha voy a dar 1 hacia arriba. Y aquí lo mismo, 1 hacia la derecha, 1 hacia arriba. Por lo tanto, ya puedo saber que mi recta va a ser esta de aquí. ¿Vale? Fácil. Si no, lo que os digo, siempre podemos recurrir a la tabla de valores. Ahora, el otro ejemplo. Ahora tengo menos 2x más 3. Pues lo mismo, me voy a la ordenada en el origen, que en este caso es 3, entonces yo sé que va a cortar en el punto 0,3. Va a cortar por ahí. Ahora, como la pendiente es menos 2, pues por cada paso que me mueva a la derecha me voy a mover 2 hacia abajo. Y aquí lo mismo, 1 hacia la derecha, 2 hacia abajo. Y en este caso la recta será esa de ahí. ¿Vale? Y así lo tendríamos. Vamos a ver un ejemplo para que entendáis un poco mejor esto de la pendiente y la ordenada en el origen.
Nos vamos aquí a una página que simplemente poniendo en Google función afín y GeoGebra os sale esto. ¿Y esto qué es? Pues esto es un ejemplo de cómo cambiando la ordenada en el origen y la pendiente nos salen diferentes rectas. Entonces vamos al ejemplo más sencillo, que es el 0, 0. Vale. En este caso, aquí tenéis representada a la izquierda en azul esa función, ¿vale? Pues en este caso f de x igual a 0, pues es esa recta que es justamente coincide con el eje de x. Si modifico la ordenada en el origen, ¿qué me van saliendo? Pues todas las rectas que son paralelas al eje x. Por lo tanto, todas las funciones constantes que hemos visto antes, que son las de primer tipo de grado 0. Pues aquí están todas. F de x igual a 3, f de x igual a 4, f de x igual a 5, todas. Simplemente moviendo el valor de n va cambiando. Ahora vamos a hacer que n sea 0, que es ahí, a ver, justamente ahí. Y ahora vamos a ver las funciones, las que llamamos lineales. Ahora, ¿veis lo que os decía de la pendiente? Ahí sale representado muy bien. Que por cada valor que me desplazo hacia la derecha, me desplazo uno hacia arriba. ¿Qué pasa si va cambiando la pendiente? Pues cuanto mayor sea la pendiente, lógicamente, más inclinada estará esa recta hacia arriba. Si va creciendo, va creciendo. Si va disminuyendo, pues lógicamente va a estar menos inclinada. Llegará a un punto que será 0. Entonces, si tiene pendiente 0, ¿qué quiere decir? Pues que no varían hacia arriba ni hacia abajo. Se queda todo el rato constante. Y ya si la recta pasa a ir hacia abajo, pues pasa a ser negativa. Como veis ahí. Esa sería la función, hemos dicho, lineal. Ahora me voy a la que lleva las dos cosas, que es la afín. Por ejemplo, vamos a cambiar la ordenada en el origen a 1. Es decir, vamos a hacer que corte a 1, pero que la pendiente pues sea negativa. Pues serán todas estas de aquí. ¿Qué pasa si es positiva? Pues lo que hemos dicho antes, que crece hacia arriba. Entonces, fijaros en una cosa. Si yo mantengo constante la pendiente, por ejemplo, vamos a hacer que sea 2, y cambio la ordenada en el origen, ¿qué pasa con todas esas rectas que me están saliendo ahí? Que son todas paralelas. ¿Vale? Esto ya lo vimos en el tema de las rectas. Si la pendiente es la misma y lo que cambia es la ordenada en el origen, pues me aparecen todas las rectas paralelas posibles. ¿Vale? Esto si lo probáis un poco y lo vais comprobando, os puede venir bien. Seguimos, no tiene más. Las que son de grado 0 y grado 1 son muy sencillitas y ya sabéis cómo se trabaja con ellas. Nos vamos a las de segundo grado, que ya tienen un poco más de chicha. ¿De qué tipo son estas? Pues como aparece aquí, son de tipo f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Vamos a utilizar los mismos coeficientes que utilizamos para la ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué tenemos que saber de estas funciones de segundo grado? Pues como hemos dicho antes, que su gráfica es una parábola, puede estar hacia arriba o hacia abajo, pero será una parábola. Y para representarlas vamos a seguir estos pasos. ¿Se pueden seguir otros? ¿Se puede seguir otro orden? Sí, pero yo siempre os recomiendo este porque más o menos siempre siguiéndolo es el más rápido y no vamos a tener nunca problema. ¿Qué vamos a calcular primero? El eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Os hago aquí un ejemplo, ¿vale? Luego lo veremos más en profundidad. Pues si la parábola, por ejemplo, es esta, pues el eje de simetría sería ese de ahí. Entonces el eje de simetría va a ser el valor de x de esta recta. ¿Cómo se calcula? Pues el año que viene, cuando veis derivadas, entenderéis de dónde sale esta fórmula, pero bueno, este año no la tenemos que creer. Calculo el valor de x del eje de simetría haciendo menos b partido 2a. ¿Qué quiere decir eso? Cojo el b que multiplica a la x, negativo, y lo divido entre 2 por el número que acompaña a la x al cuadrado. Y así ya saco mi eje de simetría. ¿Qué necesito sacar más aparte del eje de simetría? Pues necesito saber el vértice de la parábola. ¿Cómo sé yo el vértice de la parábola? Pues si he calculado el eje de simetría, que es este, me voy a la función y sustituyo ese valor de x y así calculo el valor de y de ese vértice. Es decir, la coordenada x, que es lo que tenéis aquí representado,
del vértice siempre va a coincidir con la del eje de simetría, lógicamente. ¿Por qué? Porque el vértice está a la misma altura de X que el eje de simetría, porque el vértice está justo en medio, donde cambia de creciente a decreciente o al contrario, de creciente a decreciente. Entonces, como ya hemos visto en el tema anterior, será un máximo o un mínimo, dependiendo de la parábola, si es hacia arriba o si es hacia abajo. Ahora os pondré un ejemplo, ¿vale?, de cómo hacer todo esto. Y una vez que ya tengo mi vértice, mi eje de simetría y mi vértice, pues ya simplemente puedo hacer dos cosas. Si me quiero asegurar, calculo los cortes, los puntos de corte con los ejes y después hago una tabla de valores. ¿Qué valores le vamos a dar en la tabla? Pues lógicamente voy a dar valores que estén muy cerca del vértice. Es decir, si el vértice me sale que está en x igual a 5, pues no le voy a dar x igual a menos 5, porque se me va a ir muy lejos. Tengo que dar valores que estén cerca para poder representarlo lo mejor posible. Os pongo un ejemplo de esto, ¿vale? Y con esto acabamos. Voy a representar, que es lo más típico que me suelen pedir, que represente esa función de ahí. X al cuadrado menos 4x más 3. Lo primero que voy a hacer, eje de simetría. Eje de simetría que ya he visto que es x igual a menos b partido de 2a. En este caso, como b es menos 4, pues menos 4, me quedaría 4 positivo y 2 por 1, 2. Por lo tanto, ya sé que el eje de simetría va a estar en x igual a 2. ¿Cómo represento eso? Pues me voy a x igual a 2 y puedo representar fácilmente pues, mi eje de simetría, que se suele representar así con línea discontinua. Pues ya sé que mi parábola va a estar centrada ahí en ese eje de simetría. Me voy al vértice. Pues el vértice, una ya la tengo de regalo, que es la primera coordenada que la he sacado con el eje de simetría, y voy a calcular la segunda. ¿Cómo calculo la segunda? Pues haciendo f de ese valor que me ha salido, f de 2. Pues me voy a la función y donde aparezca x pongo el 2. En este caso sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Eso me queda 4 menos 8 sería menos 4 más 3 menos 1. Entonces, por lo tanto, el vértice de coordenada, a ver que lo escriba bien, 2 menos 1. Pues ahí es donde va a estar mi vértice, que sería en ese punto de ahí. Hay más cosas de teoría, por ejemplo, yo ya sé que esa función va a ir hacia arriba, va a ser algo parecido a esto. ¿Por qué? Porque lo que va con la x al cuadrado es positivo, es 1. Pero bueno, no, realmente no es necesario 100% saber eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues venga, vamos a aprovechar y lo hacemos completo. Vamos a calcular los puntos de corte. Puntos de corte primero con el eje Y, que creo que no lo he dicho antes, pero como ya habéis practicado con los puntos de corte, ¿qué sería con el eje Y? Pues ya dijimos que era cuando la x era igual a 0. Entonces, en estas funciones, que son las cuadráticas, ¿con qué va a coincidir siempre ese corte? Pues si siempre hago que estas dos x sean 0, pues va a coincidir con la c, ¿no? Con el número que va solo, con el término independiente. Entonces, en este caso, pues será 3 y por lo tanto el punto será el 0, 3. Pues me voy al punto y lo represento, que estará por aquí. Nos vamos al eje X, pues aquí tendré que resolver la ecuación de segundo grado. Tengo que hacer que la Y sea 0. Por lo tanto me queda que 0 es igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Pues muy fácil, resolvemos la ecuación de segundo grado. Sería 4 más menos la raíz cuadrada, 16 menos 3 por 4, 12. Partido 2. Esto me queda 4 más menos raíz de 4, que es 2, partido 2. Y me queda que x es igual. Si cogemos el 2 negativo, me queda que x es igual a 1. Y si cogemos el 2 positivo, me queda que x es igual a 3. Pues ya tengo los puntos. El 1, 0 y el 3, 0. Pues también lo puedo representar ya.
el 1,0 que estaría ahí y el 3,0 que estaría ahí. Con eso yo realmente ya puedo representarlo porque yo sé que la función pues, directamente va a hacer algo así. Y como es simétrica, pues por este lado va a hacer lo mismo. Pero para asegurarnos, vamos a hacer nuestra tabla de valores y así no fallamos. Tabla de valores. Pues vamos, con que demos 2 más, yo creo que es suficiente. ¿Qué pasa? Que si os saltáis este paso de los puntos de corte y directamente vais a la tabla de valores, pues no pasa nada, también se puede hacer. Lo que pasa es que tenemos que dar algún valor más. Venga, entonces tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, ya los tenemos. Los que están, como os he dicho antes, cerca del vértice, pues voy a dar, por ejemplo, venga, el menos 1 y ya voy a dar el 4. Venga, con el menos 1 y el 4 es suficiente. Menos 1 y 4. Y me voy a mi función y sustituyo esos valores. Pues menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por menos 1 es 4, por lo tanto 4 y 1, 5, y 3, 8. Ahora, 4, pues 4 por 4, 16, menos 4 por 4, 16 también sería 0, más 3. ¿Vale? Si no me he equivocado, estaría por ahí. Pues lo representamos también esos puntos. En menos 1 me iría hasta 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el 8 que se saldría incluso de la gráfica, que estaría por ahí. Y el otro que es el 4, 3. Vale, aquí cuando vayáis haciendo varias veces os daréis cuenta de cosas como esta. Que siempre a cada lado del vértice los valores tienen que salir los mismos. Es decir, los valores que estén a la misma distancia del vértice tienen que ser iguales. El valor de x menos 1 y el valor de x, perdón, el valor de x1 y el valor de x2 y x3, perdón, 1 y 3 tienen que ser iguales. El de 0 y 4 también tienen que ser iguales. El de menos 1 y 5 también deberían ser iguales, porque si no, no salía simétrica la gráfica. Vale, entonces con eso, pues lo que intentamos ya es, pues lo más preciso posible, pues algo así. Y ahí ya tendríamos dibujada nuestra parábola. Vale, y con esto acabamos. Venga, un saludo.